Para sistemas existe un punto bien especial, un punto en el espacio definido por el sistema. O sea, una vez nosotros decimos que objetos pertenecen al sistema, entonces podemos utilizar eso para encontrar este punto especial que se llama el centro de masa. Vamos a dar la definición inmediatamente y después vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la posición de este punto especial. Así que el vector de posición del centro de masa, algunas veces lo escribo con R mayúscula, otras veces con R minúscula, pero siempre le voy a poner CM de centro de masa, ¿verdad? Al símbolo del vector. Eso es igual a 1 sobre la masa total del sistema, o sea, la suma de las masas de todos los objetos que pertenecen al sistema, multiplicado por la suma de la masa del objeto por el vector de posición del objeto. Y estoy sumando eso en todos los miembros del sistema, donde aquí estoy diciendo que el sistema tiene n mayúscula objetos. Esta fórmula, para ser más exacto, es aplicable a partículas. Así que tengo un objeto, ¿verdad? De n mayúsculas partículas. Así que este es el número de partículas en el sistema. Esto es una definición, así que vamos a ponerlo en un cuadrito. Cool. Okay. Recordemos, ¿verdad?, que este Rn es la posición, el vector de posición de la masa m sub n. Y esta es la masa total del sistema. Vamos a hacer un ejemplo de usar esta ecuación inmediatamente. Perdón. Vamos a decir que tengo 3 partículas. Okay. Una. Déjame ver si puedo darle copy paste. Ok. Así que tengo una partícula aquí. Otra partícula acá. Y vamos a decir que esta masa es m. Ups. Ahora sí. Esta masa es m. Esta masa es 2 veces m, el doble de la primera masa. Y esta masa aquí, pues vamos a ser muy original y decir que es 3 veces m. Para simplificarnos un poco la vida, vamos a decir que la distancia entre 3m y 2m es a, que es la misma distancia entre 2m y m. ¿Ok? Yo quiero encontrar dónde está el centro de masa de este sistema. ¿Ok? Este sistema de 3 partículas. Como estoy hablando de posición, necesito un marco de referencia. Yo voy a escoger un marco de referencia, otra vez
donde yo escoja ese marco de referencia no importa. Bueno, un poquito más centralizado. Donde yo ponga ese marco no importa. El punto en el espacio donde esté el centro de masa va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Así que vamos ahora a escoger X aquí. Bien. Así que tengo mi X, tengo mi Y. Así que inmediatamente puedo aplicar esta ecuación. Primero, la masa total es la suma de las masas de los miembros de mi sistema. Así que es M más 2M más 3M. Eso es 6M. Por lo tanto, el centro de masa, la posición del centro de masa, el vector de posición, es igual a 1 sobre 6M. Y ahora tengo que sumar para cada partícula su masa multiplicada por la posición. Así que vamos con el más fácil, que es este que está en el origen. Esto es 2M multiplicado por el vector de posición de esta partícula, que en este marco de referencia está en el origen, así que su componente de X y su componente de Y son 0. Recuerden que los componentes del vector de posición son las coordenadas, ¿verdad? El punto que estamos viendo. Ahora tengo que sumarle, vamos aquí a 3M, y ahora el vector de posición de esa partícula está a una distancia A en el eje de Y, así que su componente de Y es A, y no tiene componente de X, ¿verdad? Porque su coordenada X es 0. Ahora vamos a la última masa. Multiplicamos por el vector de posición. No tiene componente de Y. Y el componente de X es A. Así que esto sería, ¿verdad? Me va a dar un vector que va a ser el vector de posición de ese punto de centro de masa. Continuamos. Inmediatamente me doy cuenta que esto es 0, este primer punto, porque estoy multiplicando por el vector nulo. Así que nada más me tengo que preocupar de estas cosas. Así que, continuando. Esto es 1 sobre 6M. Voy a sacar M factor común. Así que me queda 0, 3A más A0. Ahora la masa M se cancela. Esto es igual a 0, 3 dividido por 6, eso es un medio. Así que me queda un medio A. Y aquí me queda A0. Y sumando esos dos vectores, termino que el centro de masa tiene un vector de posición que es A, un medio A. Disculpen. Aquí cometí un error. Estoy multiplicando por un sexto todo. Así que tengo que multiplicar este segundo vector. Así que esto es A sobre 6. Por favor, disculpen eso. Así que voy a arreglarlo aquí. Esto es un sexto A, un medio A. Y este es el vector de posición de ese punto especial, que es el centro de masa. Vamos a dibujarlo acá arriba. Así que el componente de X es un sexto.
Así que un tercio sería como algo así. Así que la mitad de un tercio es un sexto. Así que componente posición X sería esto. Y el componente de Y es un medio A. Así que está justo a la mitad entre estas dos partículas. Así que el centro de masa de ese sistema está ahí. ¿Ok? ¿Qué de importante tiene el centro de masa? Pues vamos a ir aprendiendo eso en las próximas charlas, ¿verdad? Pero es un punto importante y va a ser bien importante en lo que vamos a discutir en el futuro. ¿Ok? Ese centro de masa puede estar dentro de un objeto o puede estar fuera de los objetos del sistema, como en este ejemplo que hemos hecho aquí. ¿Ok? Es simplemente un punto en el espacio que es especial. ¿Ok? Ahora, esto es aplicado a partículas. ¿Qué pasa si tengo objetos macroscópicos, objetos que no son partículas? Pues resulta que podemos aplicar esta ecuación, ¿verdad? Un truco que vamos a utilizar mucho, que es que vamos a dividir el objeto en pedacitos pequeñitos. Cada pedacito pequeñito es como si fuera una partícula, así que puedo aplicar esa suma, sumando en los objetos pequeñitos que forman el objeto. Eso en el límite, cuando vamos a objetos infinitesimamente chiquitos, pues eso se convierte en una integral. Vamos a utilizar ese truco ya mismo, pero no lo vamos a utilizar para calcular centro de masa. Lo que sí pasa es que cuando tengo el resultado de hacer eso, ¿verdad? Para objetos que son simétricos, por objetos simétricos me refiero a esfera, cubo, planchas rectangulares, triángulos, cosas así. Así que para objetos simétricos y con densidad uniforme, o sea, todas las partes del objeto tienen la misma densidad de masa, el centro de masa de ese objeto está en el centro geométrico del objeto. Así que, por ejemplo, si yo tuviera una esfera, pues el centro de masa está en el centro de la esfera. Si tengo un cubo, pues el centro geométrico está en el centro del cubo. Y así que ahí está el centro de masa. Si tengo una plancha rectangular, pues el centro de masa está en el centro geométrico, etc. ¿Okay? Lo bueno de saber esto es que ahora, si tengo un objeto macroscópico que está compuesto de objetos simétricos, por ejemplo, tengo una esfera de masa M1 pegada a un cilindro de masa M2 y yo quiero encontrar el centro de masa de este sistema, de estos dos objetos, la ecuación que aprendimos aplica, pero ahora en vez de pensar en partículas estoy pensando en los centros de masa de cada parte del objeto. O sea, en específico,
el centro de masa de este objeto es igual a la masa total del objeto, la suma. Bueno, voy a escribirlo físicamente porque nada más tengo dos objetos, ¿verdad? Así que vamos a escribir cada término. Así que sería, en vez de la masa de la partícula, la masa del primer objeto que forma mi sistema. Así que sería M1 multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el vector de posición del centro de masa de M1. Más el otro objeto, que es un cilindro, sería la masa del objeto, por el vector de posición del centro de masa de ese objeto, que es el cilindro, que como es un objeto simétrico, estamos suponiendo que es homogéneo, con densidad uniforme, pues sería el vector de posición del centro geométrico de ese cilindro, que es, ahí está su centro de masa. ¿Ok? Así que si yo fuera a hacer este problema, pondría un sistema de coordenadas, por ejemplo, así. Perdonen que lo haga a mano. Observen que estoy poniendo el origen en el centro de masa de uno de los dos objetos, porque eso me simplifica la vida. ¿Ok? Porque me simplifica la vida porque el vector de posición del centro de masa del cilindro es 0. Y elimino ese término. Pero estoy haciendo lo mismo, ¿no? M1 por el vector de posición del centro de masa, que sería un vector que va de aquí hasta acá, desde el origen hasta donde está el centro de masa de la esfera. Y luego M2 por el vector de posición del centro de masa del cilindro, que sería 0. Y la masa total es simplemente M1 más M2. ¿Okay? Es la misma ecuación, pero ahora pensando en los centros de masa, ¿okay? de los objetos, en vez de pensar en la posición de las partículas, ¿okay? que forman el sistema.